En esta ocasión vengo a hablarte de un tema y te pido disculpas por anticipado, ya que las personas, si tú perteneces a una institución religiosa, en esa institución te dicen que tú no puedes dudar, no puedes cuestionar, te dicen que tú tienes que aceptar todo lo que te manda el libro sagrado y no puedes buscar información fuera de él, porque toda la verdad que tú necesitas está dentro del libro y fuera del libro solamente hay engaños y hay perversidades. Dicho esto, quiero hablarte con relación a quién es Dios. Y a través de los tiempos hemos podido ver que el hombre siempre ha buscado o siempre ha sentido que necesita y su origen está en un creador. Quiero decirte que muchas personas, por ejemplo, están los panteístas. Los panteístas tienen una idea de Dios muy diferente, ya que ellos dicen que Dios es todo y que todo es Dios. O sea, un lapicero es Dios. Asimismo, una persona es Dios. Todos somos Dios. La naturaleza es Dios. También los politeístas son aquellas personas que tienen una creencia en Dios de que hay muchos dioses. También está el monoteísmo, que es la creencia que enseña que solamente hay un solo Dios. También está el escepticismo. El escepticismo es aquella creencia que duda de todo. Pueden haber escepticismo religioso, profesional. Hay muchos tipos de escepticismo, pero en fin, el escepticismo es el que duda, el que tiene desconfianza de todo lo que ve, hasta de sí mismo. También están otras creencias como lo son el deísmo. El deísmo enseña que hay un Dios todopoderoso y que este Dios no se ha revelado al hombre, ni tiene libros sagrados, pero que sí existe. Por último tenemos lo que es el ateísmo. El ateísmo es aquella ciencia que enseña que el Dios al que muchas personas nombran no existe. Dios no existe. Estos son los planteamientos ateos. Y vemos que el hombre, según ha tenido diferentes conceptos acerca de Dios, ha implementado sus diferentes religiones. En este mundo actualmente hay, porque muchas personas se jactan y dicen que están en la verdad y están en la absoluta confianza de decir que ellos tienen la verdad de todas las verdades. Pero resulta que en este mundo hay más de 2000 religiones. Entonces esto a veces hace que nos preguntemos si existen más de 2000 religiones, ¿qué me garantiza que yo pertenezco a la religión verdadera? Hay 5 religiones. Esas son las 5 religiones más grandes del mundo: el judaísmo, el budismo, el hinduismo, el islam y el cristianismo. Estas son las 5 religiones más grandes del mundo. El cristianismo tiene una idea de Dios, de que Dios es una trinidad: Dios, Padre y Espíritu Santo. Estos son 3 dioses que conforman lo que es la Trinidad. Y la Trinidad es un Dios en 3 personas. También tenemos a los del Islam, que enseñan que Dios es uno solo, y ellos le llaman Alá, que significa Dios. Tiene las mismas características de el Dios del cristianismo, ya que de las 5 religiones más grandes del mundo, 3 descienden de una misma naturaleza. Las 3 creen en la ley de Moisés, las 3 creen en los 10 mandamientos y todo eso. Pero en un tiempo se dividieron y cada cual cogió su rumbo. Uno resultó siendo el judaísmo, quien todavía está esperando el enviado prometido de Dios. La otra es el Islam, que encontró a Mahoma, el profeta, y se dividió. Y también tenemos al cristianismo, que encontró a Jesucristo y de ahí empezó con una filosofía diferente a la que había en ese tiempo.
También tenemos el hinduismo, quien el fundador fue Confucio. Y ellos creen en la reencarnación, en el karma. También está el budismo, que Buda lo que más persigue es la iluminación. El ser humano va a reencarnar las veces que sea necesaria hasta conseguir lo que ellos le llaman la gran iluminación. Entonces, vemos cómo las diferentes 5 religiones más grandes del mundo tienen conceptos diferentes acerca de Dios. Y eso hace que nosotros muchas veces nos preguntemos, porque sucede un fenómeno, y es que las personas que nacen en una religión creen que están en la verdad. Y así, cuando creces y te desarrollas creyendo esa verdad, ya nadie te saca de ahí, porque eso fue lo que tú naciste y eso fue lo que tú escuchaste. En ningún momento tú te detuviste a ver si tú estabas en la verdad. Simplemente tú aceptaste lo que tú tenías al frente, y lo que tú tenías al frente fue la religión que tu cultura te enseñó. Esto hace que muchas personas se crean que están en la verdadera religión y que están adorando al verdadero Dios. Ellos están seguros de cómo es Dios, qué exige, cómo se llama, pero sucede algo, y es algo muy interesante. Todas las religiones enseñan que ellos tienen la verdad basándose en un libro. Si son unos budistas, se basarán en un libro llamado Tripitaka, que son los libros sagrados. Si pertenecen al hinduismo, se fundamentarán en los Vedas, el Rigveda y por ahí. Si es del Islam, se fundamentará en el Corán. Si es cristiano, se fundará en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y si es judío, de la religión del judaísmo, se fundamentará en la Torá. Y cada una de estas personas, menciono a esas 5 porque esas son las 5 más grandes del mundo, todas ellas enseñan que están en la verdad y que ya tienen la verdad absoluta. Pero resulta algo, y es algo confuso. ¿Por qué todas estas religiones enseñan que están en la verdad y que adoran al Dios verdadero, pero nunca han visto a ese Dios al cual ellos sirven? Todas demuestran que saben quién es Dios, pero Dios no se le ha revelado a ninguno de ellos. Siguen la religión por tradición, pero no porque hayan visto a Dios. Y ahora mismo en la modernidad, todos creen tener la razón, pero resulta que a Dios nadie lo ha visto. En este mundo existen muchas evidencias de que alguien nos hizo. Alguien creó todo lo que vemos. Alguien creó el cielo, la tierra, el humano, las leyes de la física, el universo, la complejidad del ADN. Estas son cosas que no pueden pasar de la noche a la mañana o por simple casualidad. También está comprobado que la nada produce. Muchos filósofos han dicho que antes había la nada, y que de la nada y por ahí un rollo terrible. Pero también sucede que hay cosas que nos hacen pensar más lejos, las cuales son las cosas que las religiones tienen prohibida cuestionarse. Por ejemplo, si Dios verdaderamente existe, ¿por qué a veces hay cosas que hacen que aparentemente demuestren que en realidad Dios no es como nos los han pintado? Como lo es, si Dios verdaderamente es quien te dijeron que es Dios, ¿por qué los niños en África mueren de hambre? Niños mueren implorando a un Dios de amor que los libre de la miseria que están pasando, muriéndose de hambre. Sin embargo, nadie los salva. Si Dios en realidad tiene el control de todo y está presente, ¿por qué hay tantas injusticias y las personas justas le pasan cosas malas
y a las personas injustas le pasan cosas buenas. Si Dios verdaderamente tiene el control de todo, ¿por qué todas las religiones afirman conocerlo y no se ha revelado a ninguna de ellas? Si las personas se están yendo al infierno constantemente por no conocer a un Dios personal, ¿por qué Él no se le muestra para que ellos crean en Él? Y así ellos derriben todas sus dudas. ¿Por qué no hace libros o tablas como la que le dio a Moisés, indestructibles? De una manera que cualquier persona que quiera venir a destruirla no pueda destruirla y busque cualquier método para destruirla. Y al ver que no la destruye, diga, en verdad, Dios creó estas tablas. Eso no lo tenemos, porque hay evidencias que demuestran que realmente Dios no es como nos los han pintado, en el sentido de que nadie conoce a Dios, nadie lo ha visto, nadie sabe cómo es, nadie sabe cuál es su comportamiento, su forma de ser, nadie sabe dónde está. Todos aseguran que tienen la verdad y que lo conocen, pero solamente basándose en un libro. Voy a decir algo que resulta un poco grosero, pero en realidad solamente es para pensar un poco. Hay una serie llamada Pokémon. En esta demuestra a un personaje llamado Pikachu. Todos conocemos a Pikachu. Pikachu es de electricidad. Y las personas que hacen a este personaje se llaman, los autores escriben manga. Manga son revistas. Y en estas revistas ellos plasman cuál va a ser la actitud, cuál va a ser la forma de ser, cuál va a ser el color, el nombre, las características, los poderes del personaje llamado Pikachu. Entonces, Pikachu no puede salir de la pantalla para mostrarte que él es Pikachu. Pikachu no puede salir de la pantalla para que tú lo veas y tú sepas que él existe. Él existe, pero en la imaginación de nosotros. Ahora, Pikachu, todo lo que sabemos de Pikachu, para poder conocerlo tenemos que basarnos en lo que dice el manga. Asimismo, Dios, todo lo que sabemos de Dios y todo lo que las religiones dicen acerca de Dios está fundamentado en libros. Libros que se contradicen el uno al otro. Un libro dice tener la verdad y el otro dice lo mismo. Pero en realidad, Dios nunca ha salido de ese libro para mostrarse cómo es Él y qué es lo que Él requiere de la humanidad. Dios se ha limitado a quedarse encerrado en los libros, para decirlo de una manera. Y asimismo como Pikachu, que sí existe, pero en nuestra imaginación, asimismo Dios existe, pero en la imaginación de muchas personas que han dicho que Dios ha dicho, pero resulta que Dios nunca ha dado la cara para decir si es cierto lo que dicen de Él. Esto hace que nosotros nos preguntemos si en realidad existen pruebas a favor de la existencia de Dios. Muchas pruebas. Y también existen pruebas que hacen que aparentemente uno dude de la existencia, como es las injusticias, el hambre, los fenómenos de la naturaleza, la confusión que hay en el pueblo que dice que lo ama, o sea, los religiosos. Esto hace que nosotros nos pongamos en una posición de ¿quién tiene la razón? Hay aproximadamente 2000 personas con 2000 creencias diferentes diciéndome quién es Dios y cómo yo creo a una de estas religiones si todas dicen tener la verdad, pero ninguna puede sacar ese personaje de ese libro y que ese libro se me muestre y me diga cómo es Él. Sería más fácil, ¿verdad? Entonces eso hace que personas se conviertan en lo que es agnósticos. Los agnósticos son aquellas personas que dicen que no pueden afirmar ni rechazar la existencia de un Dios. Son personas que no niegan la existencia de Dios, pero entienden
que si Dios existe, no es como nos han dicho a nosotros. Por ejemplo, sería un Dios de amor. Pero cuando estudiamos la Biblia, vemos que en ocasiones, por ejemplo, como dice en Levítico capítulo 20, donde Dios manda a todas las personas a morir, por ejemplo, a los homosexuales mandaba a que lo maten, a los que se acostaban con su suegra que lo maten, a los que se portaban mal con sus padres que lo maten. Y asimismo, en ocasiones destruían las ciudades enteras y le decía a su rey: vete, mátalo, Amalek, destruye todo lo que tiene y mata a mujeres, hombres, niñas, niños, hasta los que están mamando seno. Mátalos y no te apiades de nadie. Mata aún a los animales. Y hay un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, en Isaías la Biblia dice que Dios es quien trae todas las cosas, buenas y malas. Entonces, muchas veces esto hace que nosotros pensemos, verdaderamente, a mí me predican todos los días que Cristo me ama. Entonces, Cristo ama a la humanidad, Dios ama a la humanidad, pero Jehová mandaba matar a cualquier persona en la antigüedad, aún a los niños. Esta es la actitud de un Dios de amor. Y muchas personas se hacen cuestiones basándose en lo que dicen los libros sagrados. Y todos los libros sagrados tienen partes donde demuestran que verdaderamente el Dios al que ellos profesan no es el verdadero, ya que el verdadero Dios tiene que ser un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de esperanzas. Entonces, ¿qué sucede? Que el hombre, para ocultar sus miedos, para ocultar sus temores, el dolor, por el miedo a la muerte, por el miedo al futuro, trata de aferrarse a un Dios. Y muchas veces, el Dios al cual se aferran fue el Dios que le quedaba más cerca. Y hablo refiriéndome a las culturas. Pero sucede que cuando analizamos las características de estos dioses mencionados, no pasan la prueba. Y esto hace que entendamos de que verdaderamente Dios existe. Pero no podemos encasillarlo en lo que es religiones. Las religiones todas tienen colas que pisar. Cuando analizas sus inicios, te das cuenta que todo comenzó por un sueño, una revelación, una visión. Una persona se encontró unas tablas, una persona tuvo al borde de la muerte y se le reveló Dios. Pero ¿qué pasa? Que cada una de estas experiencias la tiene cada persona y todos dicen que están en la verdad, pero todas ellas se contradicen unas a otras. Esto hace que nosotros no fijemos nuestra mirada en las religiones y sí entendamos de que si existe un Dios, es un Dios de amor. Espero que esta reflexión les ayude y podamos ver quién es Dios. Yo no te puedo decir quién es Dios, ya que Dios no se le ha revelado a la humanidad todavía. Dios no se ha puesto en las nubes para mostrar yo soy Dios. La mente engaña a las personas. Y muchas personas religiosas dicen, no, porque yo no estoy en una religión, porque yo estoy aquí, porque yo he tenido una experiencia personal con mi Dios. Pero cuando te das cuenta, todas las religiones del mundo dicen lo mismo. Todas afirman tener una experiencia personal con Dios. Pero cuando juntas todas las experiencias, todos experimentaron. Ahora, todos se contradijeron. Y en verdad, por eso necesitamos un mundo
sin religiones. Cuando analizamos la historia, las religiones han derramado más sangre, aún incluyendo el cristianismo. El cristianismo en un pasado, hace aproximadamente 1500 años, derramó mucha sangre, ya que mataban a las brujas, a los herejes, a los que no querían creer en esa religión, a los gnósticos. O sea, derramaron mucha sangre. Asimismo, el Islam ha derramado mucha sangre y todavía hasta ahora sigue derramando. Entonces las religiones han hecho más daño de lo que han traído, de la paz que han traído. El daño es más evidente. Entonces, no quiero sacarte de tu religión, no quiero decirte que estás mal, pero sí quiero decirte que investigues, porque cuando juntas las piezas te das cuenta de que hay algo que no cuadra. Cuando analizas la personalidad de estos dioses, los cuales te muestran, te das cuenta de que hay un fallo. Y sí, yo no digo que Dios no existe, no soy ateo. Los ateos dicen que Dios no existe. Esa no es mi postura. Pero sí mi postura es de que el Dios verdadero no puede ser de la manera que nos lo han mostrado. Dicen que somos pecadores y que ahora mismo la situación de este mundo está así por el pecado y por la desobediencia del hombre y junto con el libre albedrío. Pero cuando analizas ese libro hay algo que no cuadra, porque si ese Dios que muestran los libros sabía que Satanás le iba a hacer la vida imposible a los humanos, ¿por qué permitió que él viniera a la tierra? Y si ese Dios que muestran en los libros sabía que el hombre iba a conocer al pecado a través del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿por qué puso el árbol en el mismo medio del huerto? Si yo sé que mi hijo quiere cruzar el río y no sabe nadar, yo no voy a dejar que lo cruce. Asimismo, si este Dios sabía que el hombre no iba a pasar esa prueba porque él conoce el pasado, el presente y el futuro, ¿por qué le pone una prueba que él sabe que ellos mismos no van a superar? ¿Por qué si realmente Dios, el Dios de los libros, existe, por qué cada vez que una persona va a cometer un delito, por ejemplo, violar a un niño, atacar, robar, por ejemplo, matar, por qué? Mira, por ejemplo, yo tengo una mente limitada, yo puedo decir que cada persona, todo este tipo de cosas, en el momento que esa persona vaya a ejecutar ese acto, que vaya a hacerle un mal a una niña inocente de 3 años, que le dé un dolor de cabeza, que esta persona caiga al suelo, y que cuando intente nuevamente hacer lo mismo, le dé de nuevo el mismo dolor de cabeza, caiga al suelo. O sea, esta persona va a llegar a un momento que va a decir, no puedo, porque cada vez que lo intento hacer, algo me frena, un bendito dolor de cabeza me frena, no lo voy a hacer. O sea, con una mente limitada, yo puedo decir que esta tiene que ser la postura de Dios, y no estoy tomando el papel de Dios, estoy diciendo un ejemplo. Entonces, cuando estudiamos los libros sagrados, no nos dan una certeza de por qué el mundo está así. No me dicen si fue que Dios creó el mundo y se fue para el universo 7. No. Lo que nos dicen es que nosotros tenemos que sujetarnos a todo lo que ellos nos enseñan y que no podemos cuestionar, no podemos dudar, no podemos... O sea, es una estrategia de manipulación para que tú no conozcas la verdad. Ellos te pintan de que saben la verdad, pero la verdad nadie la tiene. Nadie sabe cómo es Dios. Entonces, espero que no te pierdas mis videos, porque en ellos estaremos abordando temas, como yo siempre digo, que no nos cuadran.